Hola, soy el del Yerton, les doy la bienvenida a este estudio que se llama Porque lo digo yo. Estamos tratando con el tema de la autoridad espiritual. Autoridad espiritual. De hecho, ese es el título de esta cuarta lección, espíritu de obediencia. El espíritu de obediencia. Y a medida que nos adentremos en esta lección, vamos a comprender más de lo que estoy hablando. Espíritu de obediencia. Y es ahí donde obedecemos en situaciones donde no es posible hacerlas cumplir por la fuerza. Es decir, cuando tenemos la actitud correcta. Esto no lo puedes hacer por la fuerza en las personas, no puedes obligarlas a tener la actitud correcta. No. Las situaciones que no son posibles de hacer cumplir por la fuerza revelan si tenemos o no este espíritu de obediencia. Yo realmente creo que los más grandes asuntos de esta vida son asuntos del corazón. Asuntos del corazón. Nadie puede obligarte, por ejemplo, a amar o a odiar. Esa es una decisión que tú tienes que tomar por ti mismo. Todos nosotros tenemos que tratar con temas de nuestro corazón. El espíritu de obediencia. Ahora, un buen pasaje para esto está en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y versículo 22, que dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, volverán a vivir. Y es así como nosotros vivimos. Seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, quien es llamado el segundo Adán o el último Adán, y Él es quien nos pone el ejemplo sobre cómo podemos vivir de manera adecuada bajo autoridad o para desarrollar un espíritu de obediencia. Y vamos a desglosar algunos puntos para así recordar todo lo que veremos hoy. Número 1. La voluntad para obedecer. Voluntad para obedecer. Lo cierto es que todos nacemos con esto, una voluntad para obedecer. Los bebés nacen siendo inocentes. Inocentes. Todavía no han tenido la oportunidad de portarse mal. Son inocentes. Hay quien dice que se parecen mucho a los ángeles porque recién llegaron aquí. Recién llegaron. Por eso han nacido con un deseo natural de complacer. Un deseo de complacer. Por eso los bebés aprenden tan rápidamente. Aprenden rápidamente a sonreírnos. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Por qué nos sonríen? Porque reconocen que eso nos gusta. Eso lo disfrutamos. Por eso están intentando complacernos. Pero algo pasa de repente. Algo ocurre cuando el bebé tiene 1 año y medio o 2 años de edad. Descubren que tienen voluntad propia. Y la voluntad para complacer de repente se vuelve un deseo de que las cosas se hagan a su manera. Cuando nacen tienes aquí a estas personitas pequeñitas y adorables. Luego empiezan a hablar y dicen cosas como te quiero. Y claro que te quieren, cuando lo dicen son sinceros. Pero luego crecen un poco y quizás quieran lograr algo o conseguir algo al decírtelo. Te quiero. Entonces este deseo para complacer se convierte en una voluntad necia, la voluntad de hacer lo que a ti te plazca. Ahora, la Biblia nos señala que existe una gran diferencia entre el deseo de complacer y el acto de obedecer. Hablamos de dos cosas diferentes. El hecho de tener el deseo de complacer no significa que estés actuando en obediencia. Puede que seas un gran rebelde. Pablo habla sobre este conflicto en particular en su carta a los Romanos capítulo 7, verso 18, que dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza humana, nada bueno habita. ¿Y cómo es que lo sabe? Él nos lo dice y dice así, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Es decir, yo tengo la voluntad de hacer lo que es bueno, pero termino haciendo cosas que no están bien. ¿Por qué?
porque estoy luchando con mi propia voluntad. Estoy luchando con el deseo de ser el jefe. Yo no quiero estar sometido. Yo quiero que otros se sometan a lo que yo quiero. Porque yo lo digo. Y esa es la actitud de la rebelión. Y Pablo no es el único que lucha con esto. Yo también lucho con esto. Y tú luchas con esto. El mundo entero tiene que luchar con esto. Ese es el problema de la rebelión. ¿Y cuál es la solución a este problema? Aquí te pongo la imagen de un objeto cuadrado que no embona en los huecos circulares. No va a funcionar, amigo. No va a funcionar. ¿Cuál es la solución? Tal vez haya que encontrar los huecos cuadrados para los objetos cuadrados u objetos circulares para huecos circulares. Eso es lo que tendrás que encontrar. Y es lo mismo para este problema de la rebelión. Pablo continúa hablando al respecto en Romanos capítulo 7, versos 24 y 25, que dice así: soy un pobre miserable, es decir, estoy en este conflicto. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Nos da la respuesta. La respuesta es: gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Solo así podremos hacer lo correcto. Y estoy convencido de que hay muchos de estos asuntos del corazón, el espíritu de obediencia, muchos de estos asuntos del corazón que tienen una sola buena respuesta, y esta es hacer de Cristo Jesús nuestro Señor, poniéndolo como autoridad de nuestra vida, sometiéndonos a su voluntad. Y el problema de muchísimos cristianos, porque hay muchos cristianos que quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren hacerlo el Señor de sus vidas. Ah, sí, quieren ser redimidos de su pecado y de su miseria y las cosas que han errado y hecho mal. Es decir, quieren que Jesús muera en la cruz. Lo que no quieren hacer es subir a la cruz y morir con Él. El apóstol Pablo habla al respecto cuando dice: con Cristo yo he sido crucificado. Una cosa es ver a Jesús en la cruz muriendo como tu Salvador, salvándote de tus pecados. Y otra muy distinta es subir a la cruz con Él y hacerlo el Señor de toda tu vida. Pero si no lo haces, nunca tendrás el espíritu de obediencia. Nunca podrás hacerlo bien, hablando de tratar con las autoridades que hay en tu vida. Ahora, el segundo punto del que quiero hablar. El acto de la obediencia. El acto de la obediencia. En Romanos capítulo 5, versículo 19, Pablo dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, es decir, de Adán y Eva, por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Y aquí está hablando obviamente de Cristo Jesús. Y la única manera en que nosotros podremos desarrollar un espíritu de obediencia es haciendo de Jesús Señor de nuestra vida. Ya hemos dicho que la rebelión es una actitud. En este caso es lo mismo. La sumisión es una actitud. La obediencia es la acción. La sumisión es una actitud. No puedes verla. Es una cosa espiritual. Pero está ahí. El espíritu de obediencia está en la sumisión a la autoridad. Ahora, la Escritura identifica esto cuando habla de cierta relación que nosotros llamamos esclavo por amor. Isaías capítulo 50 versículos 5 y 6. Aquí está hablando sobre Jesucristo y dice lo siguiente: el Señor y Dios me ha abierto los oídos, y ya no he sido rebelde, ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Obviamente está hablando de Cristo Jesús. Jesús se hizo un esclavo por amor. Él murió por nosotros. Ahora, cuando aquí dice abrió mis oídos,
De hecho, está hablando sobre perforar los oídos, perforar las orejas, que te hagan huecos en las orejas. Y la imagen que usamos aquí de un hombre con una cruz en la oreja es algo bastante simbólico sobre esto, porque está hablando de una práctica que tienen en la cultura hebrea que ellos llaman abre mis oídos. Y en la Biblia hay muchas referencias para esto. Por ejemplo, el Salmo 40, verso 6, que dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios. Luego en Hebreos se cita este mismo versículo y aquí habla sobre Cristo Jesús. Y lo que aquí está ocurriendo es que se hace referencia a un elemento de la cultura hebrea que llamamos volverse esclavo por amor. Esclavo por amor. Que nuestros oídos sean abiertos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de verdad queremos ser como Jesús? Muchísima gente dice, sí, yo quiero ser como Jesús. Él fue crucificado, amigo mío. ¿Estás dispuesto a seguirle a la cruz? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? ¿Morir a tus deseos? ¿A en verdad hacerle Señor de toda tu vida? ¡Qué gran pregunta! Por eso mucha gente, como he dicho, quieren que Él sea su Salvador. Quieren irse al cielo, ellos no quieren irse al infierno. Pero en realidad nunca han hecho de Jesús Señor de sus vidas. Y cuando volvemos a estudiar la historia del esclavo por amor, el mejor ejemplo que puedo encontrar sobre este proceso en la Escritura se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 21. En Éxodo capítulo 21 se encuentran ciertas disposiciones sobre cómo no puedes mantener en esclavitud permanente a una persona. En la cultura hebrea son solo 7 años. Tras 7 años tienes que darles su libertad. Pero ¿qué tal si la persona no quiere irse libre? En Éxodo 21:5 se habla al respecto. El esclavo dice, yo no me quiero ir libre porque yo le tengo amor a mi amo. Esa es la clave. Esta es una actitud del corazón. Una actitud del corazón. Yo amo a mi amo. Y lo cierto es, la obediencia, para que sea fructífera, tiene que basarse en el amor. Ese debe ser el fundamento de todo. Tiene que provenir de una actitud de amor para dar fruto. Porque hay algunas personas que obedecen, pero obedecen a regañadientes. Lo que están haciendo no los contenta para nada. Y su infelicidad revela la rebelión que hay en su corazón. Pero si tú amas a tu amo, si amas a tu amo, ya habrás dado el primer paso para convertirte en un esclavo por amor. Veamos ahora la segunda cosa que nos dice Éxodo capítulo 21. Verso 5. Yo no quiero recobrar mi libertad. No quiero. Notémoslo. No es solamente una actitud del corazón, yo le tengo amor a mi amo. Ahora estamos tratando con la voluntad. La voluntad. Yo no quiero recobrar mi libertad. En este punto hay algo que cambia en su relación con su amo. Él ahora ha perdido su voluntad en la voluntad de su amo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Me estoy dando a entender. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Jesús se convirtió en un esclavo por amor, para redimirnos. Eso fue lo que le costó. Le costó su vida. Le costó su voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que hacer. Hemos llegado a un punto en el que decimos, por el amor que le tengo a mi amo, yo no quiero recobrar mi libertad. Pablo lo escribe en 2 de Corintios 5:14, donde dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos. Notemos, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y esta fue la actitud de los primeros apóstoles. Ellos perdieron sus vidas en la voluntad de su amo. Ya eran esclavos por amor. Ahora, volviendo a Éxodo capítulo 21, la tercera cosa que vemos que ocurre es que el amo trae al esclavo que quiere ser esclavo por amor ante los jueces y estos lo llevan al umbral de la casa, la puerta de la casa. Por supuesto, la casa que Jesús está construyendo es la iglesia. Así que lo que está diciendo es que llevan a la persona ante las autoridades de la casa, los jueces, a la puerta de la casa, porque muestra su sumisión voluntaria a la autoridad. Nadie está forzándome a hacerlo. Esto es algo que yo escojo hacer por mi propia voluntad. Soy yo quien toma la decisión. Yo quiero convertirme en un esclavo por amor. Yo no quiero recobrar mi libertad porque le tengo amor a mi amo. La cuarta cosa que se hace, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 21, verso 6, que dice, le perforarán la oreja con un punzón. Se toma un instrumento afilado y clava la oreja a la puerta de la casa. Cuando su oreja es clavada a la puerta de la casa, ahora es un esclavo por amor. Un esclavo por amor. Oh, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Cristo Jesús lleva sobre su propio cuerpo las marcas de nuestra salvación, las cicatrices en sus manos, el hueco que está en su costado. Las cicatrices que Jesús lleva en el cielo demuestran que para siempre es nuestro esclavo por amor. Él vive para siempre para interceder por los santos. ¡Qué imagen tan hermosa! Ahora, la tercera cosa de la que quiero hablar es lo que yo llamo el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia. ¿Qué pasa cuando entras en este proceso de decir, yo amo a mi amo? Yo no quiero recobrar mi libertad. Yo no quiero. Y luego te sometes, vas a la puerta de la casa para que te perforen la oreja en la puerta de la casa. El resultado de esta obediencia es lo que vemos en Éxodo 21, verso 6. El esclavo se quedará de por vida con el amo. Vaya, qué palabras tan fuertes. Y a mí siempre me ha encantado hacer que la gente piense, y algo que le he dicho a cristianos por muchos años es decir, no sé para qué la gente quiere irse al cielo, porque a la gente no le gusta servir, porque eso es lo que vamos a hacer. La Biblia dice que en el cielo vamos a servirle día y noche. Y como en realidad no habrá noche, vamos a servirle para siempre. Y eso dice sobre el esclavo por amor. El esclavo por amor que dice, yo no quiero recobrar mi libertad. Yo voy a hacer la voluntad de mi amo. Vaya, qué palabra tan fuerte. Ahora, viendo las escrituras, descubrimos que casi todos los apóstoles se describen a sí mismos con este término. Hay diferentes versiones que traducen las palabras diferente. Algunos usan la palabra ministro, y esta no es una muy buena palabra para esto. La mejor palabra es la palabra esclavo. Esclavo. Ellos se describían a sí mismos de esta manera. Soy un esclavo de Cristo Jesús. Un esclavo por amor de Cristo Jesús. Búscalo por ti mismo y verás que Pablo lo usa una y otra vez. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan continuamente se refieren a sí mismos como los esclavos por amor. Esclavos de Jesucristo. Porque así se veían a sí mismos. Se veían a sí mismos siendo llamados a vivir una vida de continua servidumbre o esclavitud. Y es aquí donde mucha gente llega y me pregunta la pregunta secular. ¿Cuándo te vas a retirar? ¿Pero de qué hablas? Me estás hablando de una profesión. Yo no soy solo un profesionista.
Hay un llamado de Dios en mi vida. Yo no pienso retirarme jamás. Mientras pueda ser fructífero y efectivo, voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahora, mis dos hijas fueron a una universidad cristiana y ambas me dijeron exactamente lo mismo. Me dicen, papá, ¿te acuerdas cuando Dios te llamó al ministerio? Yo les digo, sí, claro que lo recuerdo. Uno de los momentos más sagrados de mi vida. Y me dicen, es que hay algunos amigos que no saben ni de qué hablas. ¿Cómo que no saben de qué estoy hablando? Porque nuestros amigos nos dicen, bueno, yo voy a ser pastor o yo voy a ser ministro, voy a ocupar esta posición o la otra en la iglesia y cosas así. Y les preguntamos, ¿Dios te llamó para ser pastor? Y dicen, ¿cómo? Y dicen, para ellos el ministerio es una profesión honorable. Y esto he llegado a entender. Hay muchos ministros el día de hoy. Hay tantos pastores, tantos líderes espirituales, que solamente pueden verse a sí mismos como profesionistas honorables. Y yo te digo, los apóstoles se veían a sí mismos como mucho más que eso. Se veían a sí mismos como esclavos. Esclavos por amor, esclavos de Jesús. Y yo creo que es una de las grandes diferencias entre el ministerio de esos apóstoles y los ministerios que existen hoy en la iglesia. La gran diferencia es la palabra autoridad. Autoridad. Porque si es solo una profesión honorable, sí, eres un buen hombre, haces cosas buenas, pero no tienes autoridad espiritual. Porque no estás actuando como un representante de Dios. Estás actuando como un profesionista religioso. Y esto es algo que distinguió a Jesús de todos los escribas y demás autoridades que existieron en su día. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, Jesús había estado enseñándole al pueblo. Y la escritura dice que cuando Jesús terminó de enseñar, las multitudes se asombraron de la enseñanza de Jesús, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Yo sé que hay mucha gente hoy que no sabe cómo manejar esta información. ¿Qué haces con esto? Yo te diré qué hacer. O te sometes a ello, o vas con Dios y le preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esto me cuesta tanto? Y yo entiendo que hay muchas personas que tienen problemas con esto, así como con Jesús, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Disculpen. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Es ahí de donde proviene la autoridad. La autoridad piadosa es resultado de estar bajo la autoridad de Dios. Si estás bajo la autoridad de Dios, si en verdad eres el hombre o la mujer de Dios, si en verdad eres siervo de Dios, Él te delega autoridad. Por ejemplo, en la vida de Cristo, cuando Jesús se sometió al bautismo de Juan. Y hay muchos que no comprenden por qué Jesús, por qué fue a ser bautizado por Juan. ¿Para entonces ser un ejemplo para ti y para mí? No, Juan estaba bautizando con un bautismo de arrepentimiento. Jesús no necesitaba arrepentirse de absolutamente nada, pero él dijo, hagámoslo, Juan, porque esto es lo que conviene. Es lo correcto. Entonces se somete al bautismo de Juan. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó? Cuando sale del agua, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo de Dios desciende en forma de paloma y posa en él y permanece en él. ¿Qué fue lo que le abrió los cielos? Su sumisión a la autoridad. Mateo 3:16 nos dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento los cielos se abrieron. Si quieres que el cielo se abra en tu vida, sométete a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Esto no solo lo vemos al principio del ministerio de Jesús, sino al final de su ministerio en la tierra. Estando en el
jardín del Getsemaní, orando hasta que comenzó a sudar sangre. Cuando hizo esta oración, no mi voluntad, sino la tuya, debido a que Jesús se sometió a sí mismo, a la voluntad de su Padre. Esto abrió el trono del cielo para él. Es porque dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es lo mismo en nuestra vida, cuando en verdad hacemos de Jesús nuestro Señor, cuando nos sometemos a su autoridad, cuando le ponemos en el trono de nuestro corazón. Es ahí cuando nos da autoridad, debido a que Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Pablo escribe al respecto en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. ¿Cómo pudo lograrlo Jesús? Sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre. Entonces es el espíritu de la obediencia. Situaciones que no se pueden hacer cumplir por la fuerza. Cuando desarrollamos esta actitud, entonces va a aumentar la autoridad en nuestra vida. Es así como la Biblia termina la historia de la redención, con el Cordero de Dios sobre el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre. Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y si nosotros podemos comprender este principio, que sometiéndonos correctamente a la autoridad va a incrementar la autoridad en nuestra vida, nos ayudará a desarrollar el espíritu de la obediencia.